Vamos a repasar lo que ya dimos. Este, Vamos a hablar un poquito de lo que son los síndromes gastrointestinales. Dentro de los trastornos del esófago, vamos a hablar de que la primera manifestación a nivel del esófago es la dificultad para tragar o el dolor, este, que en ocasiones puede ser indistinguible de lo que es el origen cardíaco y se puede deber a una inflamación, una infección, problemas de motilidad o neoplasias. ¿Cómo nosotros hacemos el diagnóstico? Como siempre, con la historia clínica. Y entre los detalles más importantes de, de los antecedentes que el paciente tiene, si el paciente está perdiendo peso, si hay datos de hemorragia a nivel de lo que es el tubo digestivo, o si es por uso de tabaco o por uso de alcohol. Generalmente las manifestaciones originadas se expresan básicamente en la aparición de los siguientes síntomas: disfagia, que es la sensación o la dificultad para deglutir; la odinofagia, que se trata del dolor para tragar; dolor torácico, que puede ser producido por cualquier lesión o relevancia, que puede ser difícil de diferenciar clínicamente del dolor de una cardiopatía isquémica; el reflujo o la regurgitación, que constituye una aparición involuntaria sin causa asociada de contenido gástrico de esófago a nivel de lo que es la boca; y la pirosis, o sea, la sensación de quemación o ardor que uno siente a nivel retroesternal. Dentro de de las cosas que pudiesen producir este tipo de problemas, tenemos lo que es la acalasia. Una pregunta: ¿ustedes ya dieron patología gastrointestinal en patología? No, doctor. ¿No? Ok. Bueno, le estoy hablando en chino. Entonces, ¿por dónde van ahorita? Por cardio. ¿Ya dieron neurocardio? Neumo, doctor, pulmón. Ah, bueno, perfecto. Entonces tenemos lo que es el espasmo esofágico, los divertículos a nivel del esófago, la esofagitis, el reflujo, el esófago de Borja, que es una perforación a nivel de lo que es el esófago. El paciente tiene fiebre, taquicardia, dolor en el pecho, disnea; los anillos, el paciente tiene disfagia, problemas para tragar lo que son los sólidos; eh, los trastornos de motilidad, por ejemplo, la calasia, la contracción desordenada, el espasmo esofágico difuso. La calasia es un trastorno neuromuscular degenerativo con la pérdida preferente de las células ganglionares inhibidoras de lo que es el plexo de Auerbach, responsable de lo que es la relajación del músculo liso. Afecta más a mujeres que a hombres, perdón, afecta a hombres y mujeres por igual. Son gente joven y el paciente va a referir disfagia lenta, progresiva, intermitente, que está asociada a dolor en el pecho epigástrico. El paciente se va a quejar de regurgitación, de tos y puede desarrollar inclusive neumonía por aspiración. Desde el punto de vista fisiopatológico, existe una obstrucción funcional causada por la no relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces puede haber hipertrofia de la célula muscular lisa eh, en los dos tercios inferiores de lo que es el esófago, y a medida que la enfermedad avanza, va a avanzar lo que son las contracciones, que se van a volver asincrónicas. En etapas avanzadas, el músculo se puede volver fibrótico y atrófico, y se va a producir retención crónica y estancamiento.
En la radiografía vamos a ver lo que es el pico de pájaro, una distensión a nivel esofágica y que el esófago no se está moviendo. Y también va a haber retención de lo que es el vario. El espasmo esofágico difuso es poco común, se presenta del 3 al 5% de los pacientes y el paciente va a tener disfagia recurrente con dolor en el pecho. Comúnmente se va a presentar en pacientes mayores de 50 años y los síntomas son intermitentes y varía de acuerdo a la severidad. La disfagia puede ser tan severa para líquidos como para sólidos. La esclerosis o la esclerodermia, como habíamos hablado anteriormente, los pacientes con esclerodermia van a tener la boca así como de sapo, los labios así como de sapo, en la boca que no pueden abrir bien la boca, los dedos en salchicha, pueden tener lo que se conoce como el CREST, calcinosis, síndrome de Raynaud. Y una de las cosas que también pueden tener problemas a nivel de lo que es para tragar. También puede haber enfermedad por reflujo a nivel de lo que es el esófago y tú sientes que la comida se te viene para atrás por completo y el ácido también. Y también pues, podemos mencionar lo que es el carcinoma esofágico. No es tan frecuente, se da sobre todo en aquellos pacientes que fuman, que por ejemplo los japoneses que comían mucho alimento caliente. eh, Básicamente esas personas. Se puede asociar a reflujo, a los obesos van a tener reflujo, a los pacientes que tienen esófago de Bartlett y a aquellos pacientes que fuman y toman. A nivel del estómago podemos tener úlceras. El factor más importante para desarrollar el tipo de úlcera, que los pacientes estén infectados por Helicobacter pylori. La utilización de AINES también es bien importante, porque utilización de AINES disminuye lo que es la protección a nivel de lo que es el estómago, los antecedentes familiares, el tabaquismo. Dentro de las manifestaciones clínicas, los pacientes que tienen problemas a nivel de estómago van a tener dolor en el epigastrio, tipo quemante, pirosis. Si tienen úlcera, suelen tener sensación de hambre o dolor a nivel de lo que es la noche. Y si es a nivel gástrico, van a presentar dolor abdominal postprandial, náuseas, vómitos y van a perder peso. También pueden producir sangrado. Los AINES pueden producir úlcera y de la úlcera se puede producir sangrado. Eh, um, y generalmente nosotros hacemos el diagnóstico a través de videoendoscopía. Ahí vemos las úlceras complicadas, úlceras con lecho sangrante. También se pueden perforar, también se puede producir inflamación y se pueden obstruir. Doctor, yo tenía una pregunta. Malo, diga. Eh, Vi hoy allá en las rotaciones que el diagnóstico por ser de la Helicobacter pylori era bastante frecuente.
Y pues el tratamiento, lo que se hasta ahora es el antibiótico y los antiácidos. ¿Qué tan efectivo puede ser ese antibiótico contra esta bacteria? Pues porque vi que era bastante frecuente. No, ustedes a veces me hacen unas preguntas que yo dije, bueno, este, generalmente, ¿en qué nivel estás tú ahorita? Nivel, ¿Mm? ¿cómo así en el centro de salud? ¿No? ¿A qué nivel estás tú? No entiendo la pregunta. Yo te estoy haciendo la misma pregunta que tú me estás haciendo a mí. ¿A qué nivel estás tú? ¿Tú estás a nivel de diagnóstico o nivel de tratamiento? Diagnóstico. Ujú. Entonces, si yo me pongo a explicarte la parte de tratamiento, ¿qué va a suceder? Pues no, solo era una consulta, sí. Bueno, si tú tienes esa consulta, pues no la buscas en el libro, porque esa consulta va a depender del tratamiento que tú le das al paciente, porque existen diferentes tipos de tratamiento y diferentes esquemas de tratamiento de triple terapia a lo que tú le estás dando al paciente. Entonces, eso va a depender de qué es lo que tú le estás dando al paciente, ¿ya? Ok, Porque los tratamientos no son iguales. Entonces, generalmente cuando tú no tienes una duda, uno lo busca en el libro primero. Y si uno no lo encuentra, entonces uno le pregunta al maestro. Pero yo te apuesto que todavía no lo has buscado. no está en lo correcto. Bueno, pues, ¿ves? O sea, la sensibilidad, los tratamientos se van a dividir en diferentes cosas. O sea, ¿cómo tú sacas un tratamiento para un paciente? A un grupo tú le das un tipo de tratamiento y a otro grupo tú le das otro tipo de tratamiento en base a lo que tú me estás preguntando. O sea, tú me estás preguntando qué tan efectivo puede ser. Entonces, a un grupo tú le puedes dar amoxicilina, omeprazol, metronidazol, y al otro grupo no le das eso, pues. Entonces, eso es lo que se conoce como caso y control, con respecto a la pregunta que tú me estás haciendo. Entonces, los controles son los que tú le estás dando un tratamiento convencional, y el tratamiento que tú le estás dando, aparte del nuevo tratamiento, o sea, el tratamiento diferente a lo que tú le estás dando, es el tratamiento que tú estás evaluando. Entonces tú lo estás evaluando contra algo. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos los pacientes que tenían COVID, nosotros a un grupo nosotros le damos Remdesivir más corticoide y a otro grupo no le damos nada. El grupo que no le damos nada, que tenían oxígeno, se moría más que el grupo que le damos Remdesivir más corticoide. Eso es a lo que yo me refiero. Entonces, con lo que tú me estás preguntando, que si el tratamiento es efectivo o no, o sea, yo no sé qué tipo de tratamiento tú le estás dando al paciente o qué tipo de tratamiento le están dando al paciente en el centro de salud. Esa es una. Y la otra pregunta que también usted se tiene que hacer, o sea, verdaderamente el diagnóstico está bien hecho, o sea, qué tan sensible, qué tan específica es la prueba que usted le está pidiendo al paciente. ¿Ya? O sea, son dos cosas diferentes que salen de lo que usted me está preguntando. ¿Ve? Por eso le digo, ¿qué tipo de tratamiento está recibiendo? ¿A cuántos días le estaban dando el tratamiento? ¿Qué tipo de diagnóstico le hicieron al paciente? Porque en general yo no se lo puedo, yo le puedo contestar y que bueno, sí, puede ser erradicado, sí, pero eso va a depender de el tipo de prueba que usted le está haciendo al paciente, el tipo de tratamiento que usted le está dando al paciente, cuántos días de tratamiento usted le está dando al paciente, porque el Helicobacter no es así, o sea, no, las cosas de medicina a veces no son 2 más 2 es 4, a veces 2 más 2 puede ser o 3 más uno puede ser 4 o 4 o 2 por 2 puede ser 4, ¿ves? O sea, las cosas de medicina no son así, o sea, las cosas de medicina son diferentes, o sea, si usted me dice a mí qué tipo de tratamiento está dándole al paciente y la prueba que le hicimos al paciente, ya eso es otra cosa. ¿Usted lo sabe? No, doctor, la pregunta fue bastante ambigua. ¿Perdón? No, o Que sea, no, podemos contestarla, ¿no? Vamos a contestarla desde el punto de vista académico. Ahora a usted le toca hacer una pregunta a Pico. ¿Sabe lo que es una pregunta a Pico? no, doctor.
Usted ya vio una epidemiología. Sí, correcto. Bueno, en biología hay algo que se llama, una parte que se llama medicina basada en la evidencia. Y bueno, usted se adelantó, bueno, vamos a hablar de eso. La población que usted va a tratar es la población con Helicobacter pylori, ¿verdad? Entonces, la incidencia que usted va a buscar es un tipo de tratamiento que se le da a los pacientes con Helicobacter pylori. Y usted va a buscar cuál es el desenlace con cada uno de los tratamientos. ¿Ya? Bueno, entonces la próxima clase que nosotros hablamos, usted me va a contestar las preguntas pico. Esas son preguntas basadas en la evidencia. O sea, no es un castigo. No, Es, doctor. es que usted va a resolver usted va a resolver su propia pregunta en base a la Listo. evidencia, en base a la evidencia. O sea, en realidad, o sea, lo que yo le acabo de contestar es la forma más correcta, porque si yo le digo un número y es correcto lo que yo le voy a decir, obviamente, no está bien, porque la pregunta suya fue, si es tan frecuente, qué tan bueno es el tratamiento que yo le estoy dando? Entonces, vamos a ver de qué depende. Digo, no, se sale totalmente de lo que es el objetivo de la clase, porque la clase ustedes ven que en ningún momento yo les hablo a ustedes, o casi nunca les hablo a ustedes, o trato de no mencionarles a ustedes lo que es el tratamiento de las enfermedades, porque usted está a un nivel de diagnóstico. A veces le menciono medicamentos, a veces le digo es que no, si usted le da, por ejemplo, beta bloqueadores a los pacientes, como fulano y sutano, le va a producir broncoespasmo al paciente, pero yo trato de evitarlo, ¿ves? Pero ya que usted tiene esa pregunta, vamos a responderla. Entonces, para la próxima clase, usted va a responder lo que es una pregunta pico, o sea, una pregunta basada en la evidencia. O sea, no es castigo, sino es parte de lo que es la formación de usted como médico. Generalmente, la mayoría de las preguntas de nosotros como médicos tenemos que contestarlas nosotros mismos, ¿ves? Y cuando de repente alguien dice o menciona algo que no es, entonces ahí sí usted pregunta. Vamos, pues. Entonces, vamos a tener gastritis aguda y crónica. Generalmente, los pacientes con úlcera también pueden manifestar sangrado digestivo, que pues el paciente puede tener melena, el paciente puede estar perforado. Aira, un paciente que está perforado, ¿qué síntomas va a tener a nivel abdominal? ¿Qué vas a encontrar? No lo recuerdo ahorita, doctor. Yo lo di en la clase pasada. ¿No lo has leído? No, doctor. Ok. Generalmente los pacientes cuando están perforados, ¿qué vamos a encontrar en el abdomen? Carlos, Saldaña. No sé, doctor. Mm, ok. Voy a leer la clase pasada. Bien, dentro de la etiología es multifactorial. ¿Ves? Podemos tener lo que hablamos anteriormente, lo que es el Helicobacter, lo que son los AINES, recordando que los AINES van a quitar lo que es la protección a nivel del estómago y el paciente puede desarrollar úlcera, los irritantes gástricos, el alcohol, el tabaco, los cáusticos también. Dentro de los factores endógenos puede ser por ácido gástrico, puede ser por urea y dentro de la patogenia, o sea, lo que les mencioné, lo que se pierde lo que es la barrera. Dentro de lo que son los factores etiológicos más importantes, vemos que el ácido las personas que toman, por ejemplo, mucha aspirina o mucho ibuprofeno, que son AINES, pueden desarrollar úlceras, también pueden desarrollar falla renal, porque los AINES van a producir falla renal. Los corticosteroides también se asocian a lo que son úlceras, y ahí vemos los tipos de causantes de cada una de ellas, ¿no? Dentro de las características de las enfermedades a nivel de lo que es la gástrico, podemos tener dolor tipo abdominal, hemorragia,
sensación de llenura postprandial, sobre todo cuando el paciente tiene un cáncer, náuseas, vómito, ¿ves? Obstrucción intestinal. Carlos Torres, ¿cuáles son los factores de riesgo para un paciente que tiene obstrucción intestinal? O sospechamos obstrucción intestinal. Un paciente que está constipado, que consuma opioides o que haya tenido, que se le haya dado analgésicos. Una cosa es obstrucción intestinal y otra cosa es que el paciente tenga trastorno de la motilidad. ¿Ya? Ajá, Una cosa es ilio, o sea, que es un trastorno de la sí, motilidad y el intestino de él no se mueve. Y otra cosa es que el paciente tiene obstrucción intestinal. Son dos cosas diferentes. ¿Ya? ok. Kevin, dígame, factores de riesgo para un paciente que tiene obstrucción intestinal. La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, cirugías abdominales previas, podría ser diverticulitis, el cáncer de colon, hernias eh, o adherencias intestinales. Bien, entonces la obstrucción se puede dividir en dos, en mecánica y no mecánica. La obstrucción intestinal mecánica eh, puede ser por neoplasia, por isquemia, por hematoma, por intutusubsección, ¿ya? Por vólvulo, por malrotación del intestino, por parásitos también lo he visto, por impacto fecal también lo he visto. Entonces, va a depender de la cantidad de agua que hay. Si el paciente no toma mucha agua, eh, va a haber peristalsis, aumento de lo que es la peristalsis, va a haber mayor ruido a nivel proximal y puede haber que haya silencio a nivel distal, los pacientes que están obstruidos. El paciente puede inclusive determinar si eso sigue, que se produzca una peritonitis. La peritonitis puede ser primaria, secundaria o terciaria. La peritonitis primaria es aquella que se da por translocación bacteriana. La peritonitis secundaria es cuando se pierde lo que es la barrera a nivel de lo que es ¿cómo se llama? Un órgano. Por ejemplo, se perfora la vesícula, se perfora lo que es el intestino, el colon, la vejiga. Entonces ahí cuando se produce la peritonitis secundaria, cuando sale el intestino de una cavidad hueca a nivel de lo que es el peritoneo. Y la peritonitis terciaria se produce por resistencia a antibióticos. Es la secundaria, pero en la cual los gérmenes que están ahí van a producir resistencia a lo que son los antibióticos. Ahí vemos la clasificación mecánica, no mecánica, inicio agudo, crónico, parcial, completa. eh, los hallazgos clínicos, que es lo que nos interesa, el dolor abdominal, tipo cólico intermitente, dolor de inicio gradual, el paciente está vomitando, el paciente sigue canalizando gases, pero llega un momento que no, usted va a encontrar que están aumentados lo que son está aumentado lo que son los ruidos eh, abdominales y encontramos que existen signos de lucha a nivel abdominal. En el interrogatorio hay que preguntarle, ¿no? Si el paciente va todos los días al baño, si el paciente ha tenido operaciones previas, si el paciente tiene hernia. Hay signos de alarma, por ejemplo, para cáncer, que tenga por ejemplo, un ganglio que le vaya aumentando y esté duro, o que el paciente tenga cambios en los hábitos intestinales, o que el paciente tenga llenura postprandial. O sea, son signos de alarma
Del punto de vista que usted puede pensar que el paciente puede tener cáncer o que tenga pérdida de peso no explicada en los últimos 3 meses de más de 10 libras. ¿Qué hacemos para confirmarlo? Le hacemos una serie de abdomen agudo. ¿Qué quiere decir la serie de abdomen agudo? Incluye tórax, a ver si hay líquido por debajo de lo que es el diafragma. Vemos una radiografía a nivel de pie. Podemos ver lo que es las imágenes de aire líquido y en posición supina. Podemos ver lo que es las asas intestinales dilatadas, más de 3 centímetros. Lo que le dije que puede ver aire líquido, que son los niveles hidroaéreos, y ausencia de aire a nivel distal. Aquí no se ve mucho lo que son los niveles hidroaéreos. Bueno, sí, acá en la diapositiva derecha sí se ve que son los niveles hidroaéreos y ausencia de aire a nivel distal. Bien, acá vamos a repasar lo que es el abdomen agudo. En el abdomen agudo hay causas que pueden producir abdomen agudo y sean causas intestinales, o sea, causas abdominales, y hay otras causas que producen abdomen agudo que no tienen nada que ver con el abdomen. Por ejemplo, un paciente con abdomen agudo puede tener una pancreatitis, puede tener un exceso hepático, puede tener una pielonefritis, una diverticulitis, o el paciente tiene una trombosis mesentérica o el paciente urémico. De estas casi todas nosotros hemos hablado, pero la trombosis mesentérica lo vamos a ver en pacientes que tienen más de 60 años, que tienen antecedentes de fibrilación auricular. Desde el punto de vista clínico, Ashley, ¿cómo usted diagnostica o cómo usted piensa que el paciente pueda tener una fibrilación auricular? ¿Mm? Esto con un pulso rápido e irregular. ¿Cómo así? Explícate. Estás cerquita, tienes campanas en la iglesia, estás escuchando la campana en la iglesia. Explícate. ¿Mm? No lo recuerdo, doctor. Tenías el examen este sábado. Hice una de las preguntas del examen. Pero bueno, el viernes tienes para descansar, para ir allá a Boquete. Sigamos. Bien, generalmente en un paciente que tiene fibrilación auricular, ¿cómo va a estar el pulso suira? ¿El pulso cómo va a ser? Disculpe, doctor, no escucho nada. O sea, estoy tratando de llevar las cosas del libro, pero no escucho nada por la lluvia. Ok. Que un paciente que piensa que tiene fibrilación auricular, ¿cómo va a estar el pulso? No recuerdo, doctor. ¿Y qué es el déficit de pulso? Suira. Disculpe, doctor, no, no sé, es que no se escucha bien. Está lloviendo y aparte la señal está malísima. Mm. Andy, ¿qué es el pulso? ¿Qué es el déficit de pulso?
Concepción, ¿qué es el déficit de pulso? Creo que si prendes el micrófono se te puede escuchar. No se escucha. Generalmente el déficit de pulso es cuando usted oculta los ruidos cardíacos y usted se da cuenta que no coinciden con el pulso. Entonces ahí es cuando usted comienza a sospechar que el paciente tiene una fibrilación auricular. La doctora que habló anteriormente, ella dijo algo que sí es cierto, o sea, el pulso es irregular, pero es irregular comparado con los latidos cardíacos. En los pacientes que tienen abdomen agudo van a tener náuseas, vómitos, pueden tener hiperexia, pero generalmente pueden tener, cuando usted examina al paciente, que fue lo que les pregunté, que un paciente que está perforado, que es lo que va a encontrar? Va a encontrar que el paciente va a tener un abdomen en tabla, o sea que el abdomen está duro, porque el paciente está perforado, el paciente va a tener un abdomen en tabla. También pueden tener defensa y rebote, también se los mencioné, que los pacientes que tienen abdomen agudo pueden tener defensa, rebote o un abdomen en tabla. Ahí vemos lo que es el signo de Cullen, el signo de Gray Turner, que también los mencionamos la semana pasada. Generalmente, por ejemplo, si el paciente tiene una víscera perforada, vamos a encontrar que el abdomen está estable, o sea, prácticamente ausencia de lo que son los ruidos abdominales y una rigidez muscular. Si el paciente tiene peritonitis, podemos encontrar defensa o rebote o una hipersensibilidad. Y si el paciente tiene hemorragia, vamos a ver que puede tener una masa sensible y datos de choque. Bien, vamos a dar la clase hasta aquí hoy. Entonces, para la próxima clase, la doctora nos va a contestar la pregunta pico. Población con Helicobacter pylori y la intervención es si el tratamiento con Helicobacter pylori erradica el Helicobacter, en qué tiempo lo va a erradicar y qué tipo de tratamiento se van a comparar. Listo, pues. Mañana Sí, quiero poner cierto. la clase a ustedes. Mañana quiero poner la clase a ustedes. En la mañana hay algunos rotando y en la tarde tenemos clase con el doctor Kenny. ¿Con el doctor? Con el doctor Kenny. Listo, pues.